Para el tema presente vamos a recordar que conocimos ya los actos del habla. Si recuerdas, hay asertivos, directivos, comisivos, expresivos y declarativos. Los asertivos podían ser ciertos o falsos. Estos son información, datos, hechos, descripciones o tesis. Son los únicos que podemos decir que son verdaderos o que son falsos. Todos los demás no pueden ser ni verdaderos ni falsos. Ejemplo. Todas estas oraciones son asertivas y podemos ir leyendo cada una y definir si es verdadero o falso. Por ejemplo, México es un país del continente americano. No tengo más que revisar un mapa y encontrar México dentro del continente americano. Entonces la oración es verdadera. Los canguros vuelan. Sabemos que los canguros ninguno vuela. Pueden brincar pero no volar. Esa oración es falsa. Pancho Villa no fue un extraterrestre. Esto depende si realmente fue o no lo fue. Por historia suponemos que fue un ser humano, entonces esta oración es verdadera. Él no fue un extraterrestre. El año tiene 12 meses. Checamos un calendario y comprobamos que el año tiene 12 meses. El meteorito sí impactó la Tierra. Si hablamos de aquel que acabó con los dinosaurios, la oración es verdadera. No hay personas con dengue en Vallarta. Esta oración puede variar. Actualmente hay personas con dengue porque pues es la temporada de la enfermedad. Pero si leemos esta oración en otra época del año donde no haya dengue, la oración será verdadera. Algunas personas son delincuentes. Con puro razonamiento podemos definir que esta oración es verdad. Todos los mexicanos son morenos. Por experiencia sabemos que hay de muchos colores. Sin embargo, algunas veces resulta un poco complicado determinar a ciencia cierta si algo es verdadero o es falso. Por ejemplo, en esta imagen podemos decir Pedro es calvo. Realmente, ¿cuántos cabellos debe tener alguien para saber si es o no calvo? Y además es discutible. Depende también quién lo diga. Por ejemplo, esta modela con todo su hermoso cabello, viendo a Pedro va a decir, no, pues sí es muy calvo. En cambio, La Roca, que está calvo, puede decir, no, Pedro tiene aún mucho cabello. Entonces no nos pondríamos de acuerdo. La oración podríamos decir que es indeterminada. Sin embargo, revisa esas opciones. Pedro casi no tiene pelo. Pedro perdió mucho pelo. Pedro ha perdido cabello. Pedro está recuperando su pelo. Pero terminará quedándose calvo. Solamente una de estas es verdadera. Y aquí está la clave para que podamos hacer y encontrar oraciones que sean verdad y que sean indiscutibles. En este caso, la opción verdadera es Pedro ha perdido cabello. La primera, el casi es discutible, depende de quién lo diga. Así como la siguiente, Pedro perdió mucho pelo, depende de quién lo diga. Pedro está recuperando su pelo. Yo no podría comprobar ahorita con simplemente ver la imagen. No sé si está en tratamiento o no como para poder afirmar esto. Pedro terminará quedándose calvo. Tampoco lo puedo afirmar, pues es a futuro. Entonces existen tres valores de verdad, es decir, de cada oración asertiva hay tres opciones en las que podremos clasificarla. La primera es verdadera, es un hecho comprobable por cualquiera, puede ser presente o pasado. Indeterminado, cuando alguien no se puede comprobar o es a futuro. O falso, es un hecho que no es real y se puede comprobar que no es real. Puede ser presente y pasado. Tanto lo verdadero como lo falso tiene que ser en presente o en pasado. Es la única que podemos comprobar que ya ocurrió o que está ocurriendo. En cambio, cualquier cosa a futuro es indeterminada. O aquellas cosas que no podemos comprobar. Por ejemplo, recientemente Donald Trump dice que las elecciones son fraudulentas. Sin embargo, no ofrece ninguna prueba. Él cree que hubo fraude, pero eso no lo hace cierto. No hay ninguna evidencia aún hasta que él presente alguna prueba que compruebe que hubo elecciones fraudulentas, entonces podríamos decir si es cierto o es falso. Revisemos ahora algunos ejemplos. Todo reprobado culpa al maestro.
Bueno, hay algunos que sí culpan al maestro y hay otros que admiten su responsabilidad. Entonces, esta oración no es cierta, no aplica para todos. La oración es falsa. México ganará oro en los Olímpicos. Esto es a futuro. A menos que sea evidente, no podría realmente determinar algo como esto. La oración es indeterminada. María se peleó con Carla. Si María y Carla son mis amigas y las conozco y observé la pelea, entonces la oración puede ser verdadera. Todos los políticos son corruptos. Si existe al menos un político que sea honesto, la oración ya no puede ser cierta. Y como probablemente debe haber al menos uno en la realidad que sea honesto, entonces la oración es falsa. El plomo daña la salud. Si yo reviso o realizo una investigación breve sobre los efectos del plomo en el ser humano, voy a comprobar que efectivamente daña la salud. Entonces es verdadera. Carlos le fue infiel a su esposa. Si yo conozco a Carlos y a su esposa y a lo mejor Carlos me lo contó, yo puedo asumir que esta oración es verdadera. María odia mucho a su esposo. Como ya vimos, las cantidades son relativas. ¿Cuánto es mucho odio? ¿Cuánto es poco odio? La oración es indeterminada. Cuando veamos una oración, tenemos que pensar en la realidad. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, es una clave para formar argumentos. Idealmente yo podría tener una idea sobre algo. Yo puedo decir, Brian es mortal. Mortal se refiere a que va a morir. La palabra contraria es inmortal, alguien que no muere, algo así como Superman, que nunca va a morir. En este caso, mi opinión o mi saber es, Brian es mortal. Para hacer un argumento, necesito dar dos razones al menos de por qué estoy pensando que Brian es mortal. Yo sé que Brian algún día va a morir, entonces esta oración es verdadera, pero requiero otras dos razones que justifiquen por qué creo esto. Entonces mi primera oración es, todos los hombres son mortales, es decir, todos los seres humanos que hay en el planeta son mortales, algún día van a morir. Entonces esa oración es verdadera. Y mi segunda razón es, bueno, Brian es un ser humano y esa oración es verdadera. Entonces, si todos los hombres son mortales y Brian es un humano, entonces Brian es un mortal, va a morir. Las tres oraciones son verdad. Lo ideal es que yo pueda construir argumentos basados en oraciones verdaderas y que sean coherentes entre sí las tres oraciones, ¿sí? Y otra clave para hacer un argumento muy bien creado es que en la conclusión deben haber conceptos que aparezcan en las premisas. Uno de cada premisa, por ejemplo, mortal aparece en la premisa 1 y Brian es un concepto que aparece en la premisa 2. Entonces, la conclusión está compuesta por un elemento de cada premisa. Por eso es una conclusión, es un resultado, es como si fuera una suma de dos datos. Si yo dijera aquí, entonces, los hombres son mortales, estaría repitiendo la premisa 1. Si yo dijera, entonces, Brian es un hombre, estaría repitiendo básicamente la premisa 2. Para que la conclusión sea correcta, debemos incluir un concepto de cada premisa y que no se repita. Esto lo vamos a retomar en la siguiente semana con el siguiente tema.